En este mundo de tecnología y redes sociales, todos estamos acostumbrados a seguir influencers y a buscar sus opiniones cuando queremos comprar algo, visitar un nuevo lugar, aprender algo nuevo o la verdad, para cualquier cosa que se nos ocurra. Los influencers son amados por muchos e inclusive muchas personas sueñan en convertirse en uno. Pero, ¿con cuál propósito? ¿O para qué ser un influencer? A lo mejor hay muchas respuestas, pero a mí solo se me ocurre una. Influenciar la vida de quienes los siguen, o en otras palabras, tener poder para determinar la forma de pensar o de actuar de quienes los siguen. Ese poder es lo que da sentido a la vida de muchos. Todos somos influenciables y saber que podemos tener control sobre las decisiones de las demás personas nos da un sentido de importancia y de control que todos lo disfrutamos. Y la verdad es que no sé a cuántos influencers sigues ni qué tanto caso les haces, pero hoy quiero demostrarte que tu mayor influencer no es alguien a quien sigues en redes sociales, ni tu papá, ni tu mamá, ni ninguna de las personas que admiras. Así que si quieres saber quién es, sigue escuchando. Pablo habla sobre el principal influencer de nuestras vidas en la carta a los Efesios. Y como este episodio sigue siendo parte de la serie En Cristo, hoy quiero que puedas reconocer al mayor influencer de tu vida. Y es que en nuestra vida hay dos fuerzas invisibles operando. Una que nos impulsa a hacer lo bueno y otra que nos lleva a hacer todo lo contrario. Es así como en Star Wars, como cuando Obi-Wan Kenobi dice que la fuerza esté contigo y les desea el bien, aunque quienes van a salir a pelear no puedan ver esa energía. Lo mismo pasa con nosotros. A lo mejor no tenemos a Obi-Wan Kenobi diciéndonos a cada momento que la fuerza esté contigo, pero aunque no lo sepas, siempre estamos decidiendo entre dos fuerzas que nos influencian, la de Dios y la de Satanás. Nuestra vida está marcada por decisiones y aun cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Redentor, debemos decidir si lo seguimos. Es decir, si hacemos las cosas como Él nos enseña a hacerlas o no. De hecho, de eso es justamente de lo que se trata el libre albedrío, de decidir si seguimos o no las enseñanzas de Dios. Y aunque hayas decidido ser hijo o hija de Dios, eso no significa que has decidido seguir sus enseñanzas y obedecer lo que te manda. Y es justamente en esa toma de decisión en la que necesitamos saber quién es nuestro mayor influencer. Pablo, en la carta a los Efesios, escribió sobre esta influencia. Y aunque obviamente no usó la palabra influencer, podemos ver que habla prácticamente del mismo concepto. Y para que lo veas conmigo, te lo voy a leer, o te voy a leer una pequeña porción que está en el capítulo 2, de los versículos 1 al 5, y te lo leo de la Nueva Traducción Viviente que dice: Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras propias pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. A Pablo le encantaba escribir en dicotomías y por eso habla muchísimo del antes y del ahora, de lo que éramos y de lo que nos influenciaba y lo que ahora somos y nos debe influenciar. Pero en este tema constantemente tenemos que decidir si somos hijos de desobediencia, como lo dice Pablo, o hijos de Dios. Así que en este episodio quiero enfocarme en dos puntos, en la autoridad y la obediencia. Para eso voy a utilizar la misma dicotomía que hizo Pablo, hijos de desobediencia y de ira versus hijos de Dios. Así que para comenzar voy a retomar el punto de los hijos de desobediencia. Los versículos 1 y 2 son los que hablan sobre este punto. Así que te los voy a volver a leer para que lo puedas entender mejor.
Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Aquí Pablo es súper claro cuando dice que quienes desobedecen a Dios obedecen al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Es decir, en esa lucha constante entre el bien y el mal está esta fuerza invisible, pero que siempre nos acompaña. Quienes no conocen a Dios y no han aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras vidas, solo están bajo la influencia de un líder, y es el diablo. Quienes no conocen a Dios no tienen un corazón dispuesto a seguir a Dios, a escucharlo y mucho menos obedecerlo. Ese es el corazón del diablo. Y quizás ya sabes esto, pero quiero que recuerdes conmigo que Dios creó a Luzbel como el ángel más hermoso y como guardián de los tesoros de Dios. Pero su corazón se llenó de orgullo, quiso ser como Dios y comenzó una rebelión contra Dios y por eso fue echado del cielo. Y ese es el espíritu que tienen quienes se niegan a obedecer a Dios. Y quizás esto te suene duro, pero es lo que Pablo nos enseña en la carta a los Efesios. Antes de conocer a Dios y aceptar a Dios, estábamos muertos en pecado y liderados por ese líder invisible que nos llevaba a desconocer a Dios. Y obviamente a vivir una vida llena de pecado. Pero, y aquí es donde viene la buena noticia, eso cambió por la pura misericordia de Dios, por su amor infinito hacia nosotros y su deseo de darnos vida. De hecho, el capítulo 2 de la carta a los Efesios continúa diciendo en los versículos 4 y 5 que Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es por amor que Dios nos dio a Jesús. Es por amor que Dios decidió crear un plan perfecto para darnos vida. Pero eso solo lo experimentamos cuando decidimos aceptar a Cristo y ser parte de la familia de Dios. O en otras palabras, cuando aceptamos ser hijos de Dios. Y en este episodio no me quiero dedicar tanto a qué significa ser hijos de Dios, porque ya lo he hablado en otros episodios. Así que si quieres saber más sobre este tema, te invito a escuchar el episodio 8, o el 12, o el 29. La verdad es que tienes muchos para escoger. Pero en lo que sí me quiero enfocar en este episodio es en la influencia de Dios sobre nuestras vidas. Cuando aceptamos a Dios como nuestro Padre, debe haber un cambio en nuestro corazón que permita a Dios cambiar nuestra vida. Y para hacerlo, tenemos que permitirle cambiar nuestra mente, nuestras acciones, o en otras palabras, tenemos que dejar que sea nuestro líder, que sea el principal influencer de nuestra vida. Y como te decía al principio, que sea la fuerza que domina nuestras decisiones. Pero no solo una vez, sino que sea todo el tiempo. Y de eso se trata el primer punto de este episodio, de reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. En pocas palabras, la autoridad es el derecho que le damos a Dios de darnos órdenes. Es como decirle, ok Dios, te acepto como mi Padre y quiero que seas tú quien guíe mi vida, que seas tú quien me diga qué hacer, cómo, cuándo y dónde, que sean tus planes y no los míos. Sin embargo, cuando decidimos no consultar a Dios, le quitamos ese derecho y se lo damos al diablo. Y quizás pienses, es que ¿acaso Dios pierde su autoridad? O quizás te preguntes, pero si ya soy hijo de Dios, ¿cómo es posible que me digas que le doy la autoridad a Satanás? La respuesta es sí. Sí es posible que con tus acciones le des la autoridad que le corresponde a Dios al diablo. Y eso sucede cada vez que en lugar de consultar con Dios qué hacer, decidas por ti mismo no seguir su palabra ni su guía. Cada vez que decides que tu plan es mejor que el de Dios, le das la autoridad al diablo. ¿Y por qué? Porque decides seguir tu orgullo, tus creencias y tu forma de hacer las cosas. O como dice Pablo, te niegas a obedecer a Dios. Que es precisamente el segundo punto del que quiero hablar en este episodio, y es que autoridad y obediencia van de la mano.
Una vez que reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, debemos ser obedientes a su palabra. No hay forma de querer estar bajo la autoridad de Dios sin obedecerlo. Eso es literalmente imposible. Si quieres estar constantemente bajo la autoridad de Dios, debes decidir obedecerlo constantemente. Y eso es lo que a todos nos cuesta un montón, porque mientras estamos en este mundo podemos estar bajo la influencia de dos líderes. El líder de los poderes del mundo invisible, que es el diablo, y lo que hace es que vivamos en rebeldía. Y en ese cuestionamiento constante de las direcciones de Dios, y es decidir no obedecerlo. Por eso, cada vez que tomas una decisión que sabes que está en contra de lo que Dios te ha dicho, el mayor influencer de tu vida es el diablo. Y si somos hijos e hijas de Dios, esto es lo último que deberíamos querer para nuestras vidas. Tú y yo no podemos dejar que ese líder negativo nos influencie. No podemos dejar que nuestras decisiones vayan en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo creo que esto es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Porque cuando estamos en ese momento en el que debemos decidir si obedecemos a Dios o no, solo estamos nosotros con Él. Y ojo aquí, cuando decidimos apartarnos de su palabra y su guía, no quiere decir que Él deja de ser nuestro Padre, porque recuerda lo que dice el versículo 4 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Dios es rico en misericordia, y por eso precisamente es que siempre está dispuesto a perdonarnos y a volvernos a acercar a Él. Y una vez que decidimos ser hijos, siempre podemos recibir ese perdón y ese amor que solo un padre nos puede dar. Así que si en este momento estás pensando en todas las decisiones que has tomado, que sabes que no han seguido la dirección de Dios, no dejes que el sentimiento de culpa te invada ni te domine. Eso es justamente lo que el diablo quiere que hagas. Más bien, te invito a hacer lo contrario. Aprovecha este momento para pedirle a Dios que te perdone, que te ayude a cambiar todo eso que te ha apartado de Él. Recuerda que estás sellado con el Espíritu Santo, que tienes esa marca de Dios que te hace hijo, heredero, y que te sienta en lugares celestiales con Él. Este es un momento para decidir creerle a Dios y acercarte a Él. No dejes que el diablo te robe eso que Dios ya te dio. Hoy te invito a que le permitas a Dios ser el verdadero influencer de tu vida, que sea esa energía que te mueve, que te acompaña y que te guía. Que dejes que sea el influencer no solo de las decisiones grandes y que parecen más importantes, sino también de esas pequeñas, que parecen sin importancia, porque es en lo pequeño, en las cosas del día a día, en donde el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos cambia. Es precisamente en esa búsqueda constante de su dirección en la que aprendemos a distinguir su voz y a vivir en esa dependencia constante de Él. Hoy te invito a que rindas tu vida una vez más a Él. Y para terminar, quiero hacer una breve oración por ti. Hoy quiero pedirte, papá, que nos guíes en nuestro caminar. Quiero pedirte especialmente por quien está viendo o escuchando este episodio. Padre, tú conoces su vida y su corazón. Tú lo elegiste y lo llamaste a ser parte de tu reino. Y por eso te pido, Señor, que seas tú trayendo vida, perdón y misericordia a su vida. Te pido que el Espíritu Santo que opera en quien me está escuchando en este momento sea activado en su vida. Que cada vez que vaya a tomar una decisión pueda preguntarse si esa decisión está influenciada por ti y que decida obedecerte. Yo te pido, Señor, que quien está escuchando pueda reconocer tu autoridad y decida obedecerte. Que este hijo o hija pueda volver a tus brazos una vez más y que no caigan las mentiras del diablo para que buscan apartar su corazón de ti. Yo sé, papá, que esto solo lo puedes hacer tú y por eso te lo pido en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre y por el cual podemos acceder a ti. Amén. Y ya, solo me queda pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que lo estás viendo o escuchando y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Y si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Facebook y en Instagram como Floreciendo MG de María Teresa Garrido y me puedes escribir por cualquiera de esas redes y yo con muchísimo cariño te contestaré.
Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.